Bueno, invito a todos aquellos niños que no han salido, que puedan salir, por favor. Los esperan allá sus maestros para compartir un tiempo. Vamos a abrir la palabra del Señor en Salmo 127, por favor. Te invito a que lo hagas. Dice así, vamos a leer los primeros 5 versículos. ¿Quiénes se gozaron hoy, ahorita? Amén, ¿verdad? El ver a los niños y participar y compartir. Dice así la palabra del Señor: la prosperidad viene de Jehová. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás, es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablaren con los enemigos en la puerta. Amén. Dice este salmo, ¿verdad? Vamos a hacerlo cortito. 3 versículos vamos a ver nada más para seguir nuestro programa, ¿verdad? Dice que el Salmo 127:3 dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos. Dice otra versión: los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte. Tus hijos, hermano, son una recompensa inmerecida del Señor. Es un regalo, dice, el fruto del vientre es un regalo que Dios proveyó para ti y para tu casa. Una heredad viene de la palabra hebrea que significa posesión o propiedad. Tus hijos, hermano, son propiedad del Señor. Tus hijos son posesión del Señor. Nuestros hijos le pertenecen al Señor y Él en su favor y en su misericordia los comparte contigo. Aquí no habla de algunos hijos, unos hijos sí, otros hijos no, dice los hijos. Así que desde el punto de vista de Dios, no hay un nacimiento accidental, no hay un embarazo sorpresa, no, los padres son sabios cuando reconocen el hecho de que sus hijos son algo que por la gracia y la misericordia de Dios nos dio. Que cada familia recuerde que son herencia sus hijos y la matriz, el fruto y su recompensa. Y el que los dio, ¿sabes qué? Te ayudará. El que los dio, los alimentará. El que los dio, los cuidará. El Señor da hijos como un regalo y como un favor hacia nosotros. Son una muestra de su bondad y de su misericordia. En el contexto de la cultura israelita, antigua y actual, los hijos son una bendición del Señor, ¿verdad? El tener descendencia era parte del gozo y es parte del gozo que Dios nos da de disfrutar como familia. Recordar que tus hijos y el que los sustenta es el Señor nos da consuelo. ¿Sabes por qué? Porque Dios va a estar en cada paso, en cada camino, en cada etapa, en cada problema también con ellos. Las herencias, dice, terrenales son preciadas, ¿verdad? Cuando alguien te hereda algo, ¿tú has recibido alguna vez una herencia? Yo, amén, gracias a Dios, sí. Las herencias terrenales son preciadas, ¿verdad? Son valoradas, son reclamadas. Entonces, cuanto más tus hijos que son una herencia de Dios, cuanto más tus hijos que Dios dio una tierra bella y agradable para que nosotros las cuidemos. Dice el verso 4, como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Se describe a un padre como un guerrero, como aquel que tiene unas flechas en su aljaba. Un soldado tenía su aljaba llena. La aljaba era la bolsita donde cargaban o donde se cargan las flechas, y un guerrero con flechas llenas era porque estaba armado y listo para la batalla. Para nosotros, los que amamos a Dios, los hijos, ¿sabes qué?
Las saetas, tus hijos son saetas, como lo llama la Biblia. Porque David hace referencia a los hijos como flechas. ¿Y quién más sabía más que él como guerrero, no? Cómo utilizar las flechas. Entonces, para los que amamos a Dios, tus hijos son unas flechas y son un arma, ¿sabes qué? En contra del enemigo. Son armas que van a ser lanzadas algún día para mover y promover la causa del reino de Dios. Ahorita tus flechitas están ahí guardaditas, algunas en tu casa, ¿verdad? Y Dios nos da la bendición de aún tenerlas. Habrá un día que ya no estarán ahí, ¿no? A lo mejor a algunas familias Dios les dio una flecha, ¿verdad? A lo mejor les dio 2 flechas. A lo mejor como el pastor le dio 5 flechas, ¿verdad? O 4 flechas, ¿no? Pero el que tengas tú, aunque sea una flecha, no significa que tu aljaba esté vacía. Tu aljaba está llena con una flecha. Y más cuando tienes 4 o 5 flechas por ahí, ¿verdad? ¿Quién dirige las flechas? Pues el arquero. ¿Y quién es el arquero? El papá, la mamá. Cada padre es responsable por la dirección y guianza de sus hijos, al igual que una flecha no se puede tirar sola, ¿verdad? Necesita un arquero, necesita una guía, necesita alguien que le instruya. Necesitamos instruir en la palabra a nuestros hijos. Las flechas son indispensables, ¿sabes para qué? Para la victoria del guerrero. Las flechas son indispensables para aquellos que hemos decidido forjar el carácter de Dios en nuestros hijos. Una flecha originalmente, ¿sabes qué? No tenía una forma. Las flechas eran de madera y estaban ahí todas torciditas, ¿no? Pero las flechas se necesita darle forma, o sea que se necesita que les demos instrucción, enseñanza, valores, conocimiento bíblico. ¿Qué es lo que sucede cuando un hijo no tiene dirección? ¿Qué dice la Biblia? Proverbios 29:15. Disciplinar a un niño produce sabiduría, pero un hijo sin disciplina avergüenza a su madre. Un hijo sin dirección, un hijo que no es forjado en su carácter, ¿sabes qué? Nos va a avergonzar. Dice el verso 5, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hable con sus enemigos en la puerta. Dice esta versión, escucha, la Dios habla hoy. Feliz el hombre que tiene muchas flechas como esas. No será avergonzado por sus enemigos cuando se defienda de ella ante los jueces. El Padre justo, el Padre piadoso que cría a sus hijos en el temor de Dios, dice la Biblia, que no será avergonzado cuando venga el ataque, porque allí estarán sus hijos listos, ¿sabes qué? Como flecha para sostenerlo también. Tus hijos en la instrucción del Señor van a ser tu apoyo también en la vejez. Las flechas pasaban un proceso para poder ser utilizadas, debían ser probadas, debían ser comprobadas, debían ver que la punta tuviera filo, tenían que ser esculpidas con una madera resistente y afiladas y trabajadas, ¿sabes qué? Hasta tener un acabado perfecto, hasta tener un acabado para acertar en el blanco. Las flechas, como todo en nuestras vidas, tienen que ser refinadas, ¿verdad? Instruidas. Y se necesita, ¿sabes de qué? De padres que se levanten. Padres que se levanten en formar en sus hijos el temor de Dios. Padres valientes para formarlos en principios bíblicos y valores edificados sobre la roca. Padres que se levanten a intervenir en el carácter de su hijo y enseñarles a llamar a lo malo malo y a lo bueno bueno. Porque eso es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Padres valientes dispuestos a invertir tiempo en sus hijos y transmitirles ejemplo de vida. Padres que les enseñen a sus hijos a amar a Dios. Los hijos son una extensión de la fuerza y de los logros de un guerrero. ¿Qué hace un guerrero con las flechas? Acierta al blanco. Los lanza para que acierten al blanco. Ataca al enemigo y se defiende del peligro. El guerrero con unas flechas en su mano es una garantía que podrá luchar, hermano. Es una garantía que los hijos saldrán en su defensa.
Sabes, una familia numerosa en el Antiguo Testamento era una familia que se podía ver que tenía fuerza, que tenía cierta influencia y poder. Las flechas tienen un propósito. Los padres, como arqueros, apuntan y lanzan a sus hijos al mundo para que cumplan sus propósitos en Cristo. Esa es tu labor, lanzar y apuntar para que tus hijos salgan al mundo y puedan defenderse allá. Las flechas extienden el alcance de un guerrero. Los hijos llevan el legado más allá de lo que tú vas a poder, más allá de la vida de los padres. Los hijos llevan los valores, la influencia, llevan el conocimiento de Dios más allá de lo que tú vas a vivir. Y en la antigüedad las flechas deberían ser transportadas y cargadas, ¿verdad? Estaba la aljaba. Y las flechas pues pesan. Se dice que aproximadamente una flecha bien hecha, entre 70 y 100 kilos más o menos. Entonces, pues los hijos también pesan a veces también, ¿no? No es un peso, pero sí es una carga, y más cuando hay una sola persona para llevar esa carga en la casa. No es una carga mala, es una carga buena. Las flechas que un arquero guarda en una bolsa que lleva al hombro no querrá desperdiciarlas. Si el guerrero apunta bien y trabaja con Dios, en vez de hacerlo sin él, los esfuerzos conducirán a recompensa. Si los hijos son una recompensa, entonces hay gran bendición y felicidad en tener hijos, ¿no? Porque muchos ya no quieren tener hijos, ¿verdad? Las nuevas generaciones dicen, ya, mejor nos quedamos así. Dice el verso 5b, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Las puertas de la ciudad en el Antiguo Testamento eran las puertas donde era el lugar donde se impartía la justicia, donde se llevaban los casos difíciles, donde se resolvían los problemas. Por eso dice que no iban a tener temor de estar a la puerta, no iban a ser avergonzados al estar a la puerta, porque entonces sus hijos iban a salir a defenderle. Así como las flechas protegen a un guerrero, el hombre piadoso no debe de tener miedo cuando es bendecido con hijos. El hombre piadoso debe saber que sus hijos van a estar con él. Las flechas en la aljaba nos enseña que habrá un tiempo que las flechas estarán guardadas en la aljaba, ¿verdad? Y va a ser un tiempo donde tú como padre vas a direccionar y vas a influir sobre sus vidas. El hogar es la aljaba. El hogar es donde están tus hijos un tiempo antes de ser preparados para salir. Nuestro tiempo como flecha es el tiempo que vives bajo el cuidado de tus padres, bajo el cuidado de la casa de tus padres y bajo su influencia. Pero va a haber un tiempo que las flechas saldrán y que ahora nosotros ya no todos somos flechas, ¿verdad? Ahora somos arqueros. Y nuestro tiempo como arqueros revela que Dios quiere que también tengamos un proyecto de vida, que Dios quiere que también nosotros ahora como arqueros produzcamos más flechas. Como padre, como amigo, como líder, como consejero, como pastor, tú eres un arquero, ¿sabes? Porque tienes bajo tu cuidado gente, bajo tu cuidado influencia. Y así como los hijos, dicen, son prestados, las personas en el reino, como arqueros que formamos a otros, son prestados y tenemos que cuidarlos, ¿verdad? Se requiere hijos que tengan la flexibilidad necesaria como la vara para recibir consejo, para asimilarlo, para ponerlo en práctica siempre y en el momento que son disparados a vivir sus vidas, porque la mayoría de la juventud ahora pues no nos gusta. Yo ya no soy tan joven, ¿verdad? Pero no nos gusta el consejo. No nos gustan que nos llamen la atención. No nos gusta ser instruidos muchas veces. Como padre, debes formar en tus hijos. Debes crear en ellos convicciones irrompibles.
Debes en tus hijos darles esa dirección para que en la punta con la que ellos saldrán al mundo esté afilada, esté forjada, tenga un carácter irrompible en Cristo. Entonces, tal vez algunos de nosotros podemos decir, no, pues es que cuando estuve ahí en mi casa como flecha, pues mi padre no fue un buen arquero, ¿verdad? Mi papá ni me cuidó. No, tal vez otro día, mis padres no me dieron buenos consejos, ¿verdad? Mi flecha no era tan buena, pero la Biblia dice lo contrario, hermano. Eres flecha solo por un tiempo y después eres arquero, y el arquero se entrena. El arquero se perfecciona. El arquero busca estar bien bajo la autoridad de Dios. Muchas veces a lo mejor ni siquiera tuvimos padres, ¿no? Ni siquiera tuvimos la influencia de un padre. Y a lo mejor no venimos con la mejor dirección. Pero en Cristo tu carácter tiene que ser forjado. En Cristo tu carácter es transformado, ¿no? O seguimos siendo iguales, o Cristo ya no nos transformó. Cristo nos transforma a diario. Tu pasado de flecha no te da excusa para ser un mal arquero. Tu pasado como flecha no te da el derecho de decir, no, pues es que, pues quién sabe, ¿verdad? ¿Cómo va a salir mi generación? Al contrario, tu pasado como flecha debe hacerte un mejor arquero del que tú tuviste. La falta de búsqueda de Dios nos hace depender de nuestros propios recursos y fuerzas. Edificar un hogar, pues es un trabajo duro, ¿verdad? Porque al principio del Salmo 127 dice que si Jehová no edifica la casa, ¿qué pasa? En vano. En vano trabajan los que le edifican. ¿Has trabajado tú alguna vez en vano? Yo una vez, en alguna ocasión visité unos cultivos, eran de manzanas, en el norte de la ciudad, y en los nortes del país, pues hay heladas. Entonces, podían haber sembrado y tener un gran sembradío de manzanas y árboles llenos con muchos frutos, pero ¿sabes? Si no preparaban esos árboles contra los fríos y contra las heladas, si no los abonaban, si no los fertilizaban, si no les ponían agüita ahí para que estuvieran húmedos, podía venir una noche en una helada y tumbar hectáreas de árboles. Y todo su trabajo se venía abajo. Todo su trabajo era en vano. Dios me dio una gran enseñanza en visitar esos árboles, ¿verdad? Porque nosotros como conocedores de la palabra, dice el Salmo 1, ¿no? Que tenemos que plantar nuestras vidas y echar raíces junto a las corrientes de aguas. ¿Sabes? Porque cuando nos ponemos junto a las corrientes de aguas y tomamos del agua de vida que es Jesucristo, entonces eso vamos a transmitir a tu generación. Te tienes que preocupar por qué le estamos transmitiendo a nuestra generación. Y entonces, si nuestras raíces son resistentes, van a perseverar aún cuando pensemos que vienen las pruebas, cuando pensemos que vienen las situaciones. La falta de búsqueda de Dios nos hace depender de nuestros propios recursos. Por eso dice, si tú trabajas y te afanas, dice más adelante los versículos, tu trabajo va a ser en vano. Pero si confías y dependes de los recursos de Dios, de la gracia de Dios, ¿sabes? Entonces tu trabajo como padre no va a ser en vano. Tu trabajo como padre va a ser fortalecido en las raíces del Espíritu de Dios que están en Cristo. Dios edifica a través de nosotros, iglesia. Dios edifica tu casa a través de tu vida, a través de tu influencia, a través de tu ejemplo. En un mundo donde se mide el éxito por la riqueza material, el Salmo 127 nos dice y nos llama a centrar nuestra atención en lo que verdaderamente importa: la familia, tus hijos, la comunidad, nuestra relación de Dios. El Salmo nos hace considerar cómo estamos criando a las futuras generaciones. ¿Estamos enseñándoles su valor en Cristo, hermano? ¿Estamos llamándoles a la generación como les llama Dios?
Estamos influyendo en su propósito en Cristo. Estamos modelando un hogar donde se sientan amados y valorados. Porque ¿cómo le pusimos de título, no? Nuestra herencia, nuestro legado el día de hoy. Dice Colosenses 2:14. Dice que Dios anuló el acta de los derechos que había contra nosotros, que nos era contraria. Dice, quitándola de en media y clavándola en la cruz. Dice que Cristo cuando vino anuló el acta de los cargos que había en nuestra contra. Los eliminó y dice que los clavó ahí en la cruz. Dios nos dio vida a través de él y nos perdonó nuestros pecados, ¿sabes? Y entonces en tu herencia Dios ya eliminó toda deuda que tú traías. Dios ya eliminó la deuda que tus hijos traían en su contra. Por lo tanto, tu generación es bendita, hermano. Tu generación es poderosa. Tu generación es santificada. Tu generación es llamada para levantarse y cumplir su propósito en Cristo. Esa es la influencia, eso es lo que nos tenemos que preocupar para que la generación cumpla a lo que Dios le ha llamado. Iglesia, no olvides que tus hijos son ¿qué? Herencia. Son recompensa de Dios en tus manos. Son flechas que deben ser trabajadas y alistadas para la batalla. Para la batalla de todos los días y para la batalla contra el maligno. Dice Efesios 3, 20, 21, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. ¿Sabes? Dios tiene el poder para hacer mucho más aquello de lo que le pedimos. Dios tiene el poder para hacer en tus hijos cuando tú te posicionas como intercesor para hacer mucho más allá de lo que tú le pides. Ni siquiera, dice este texto, podemos entender lo que Dios puede hacer para ayudarnos con su poder. Para que tus hijos no sientas que son una carga, pidámoslos a aquel que todo lo puede, que edifique nuestra casa. Solamente el amor y el cuidado de Dios puede satisfacer todas nuestras necesidades de nuestra alma, de nuestra casa, de nuestros hijos y de nuestra familia. Amén, hermano. Amén. Y vámonos, porque viene la siguiente reunión. Ponte de pie, por favor, vamos a orar. Y vamos a poner en las manos del Señor a nuestros hijos. Vamos a decirle hoy al Señor, Señor, gracias, Señor. Te damos gracias sobre todo, Padre. Te damos gracias, amado Dios, por la herencia que nos has dado, Señor. Dice que tus cuerdas, Señor, de amor cayeron sobre nosotros, Padre, y es hermosa nuestra heredad, Señor. Y es hermoso, Señor, el fruto del vientre de la madre, Señor. Y es hermoso, Señor, la heredad que nos has dado como Padre, Señor. Que recordemos, Señor, que los hijos son una recompensa de amor tuya a nuestras vidas, Padre. Que nuestros hijos son una recompensa de la gracia y del favor que no merecíamos, Señor. Pero en tu misericordia los pusiste en nuestras manos, Padre. Yo te pido, Señor, que seamos unos arqueros, Señor. Que seamos aquellos hombres, Señor, que se levantan por su generación, Señor. Que instruyen a las flechas, Padre. Que las forjan, Señor. Que les dan forma, Señor. Que las afilan, Señor. Y que un día, Señor, serán lanzadas, Señor, fuera del hogar. Y que un día, Señor, formarán sus propias familias, Señor. Y las manos del guerrero estarán llenas por ver a su generación bendecida, amada, multiplicada, Padre. Gracias porque confiamos en ti, Señor. Gracias porque le creemos a tu palabra, Señor. Gracias porque nos has dado una hermosa herencia, Señor, incalculable, inimaginable, y que en nuestras manos, Señor, nos darás el privilegio, Señor, de llevarlas a tus pies cada día, Señor. Que los llevemos a tus pies, Padre.
Que oremos por ellos, Señor, y que los instruyamos en lo más valioso y en la mejor herencia, que es conocerte a ti, Padre. Esa es la mejor herencia, conocerte a ti, Señor, amarte a ti, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Padre, y te bendecimos. Amén.